Hola, en los últimos tiempos he recibido comentarios y críticas a propósito de mis ideas o las ideas liberales sobre los impuestos, especialmente a raíz de la publicación de este libro de Hacienda Somos Todos, Cariño, que he escrito con María Blanco y con Luis Daniel Ávila y que publica la editorial Ediciones Deusto. Y se me ha ocurrido que podía reunir esas críticas, esos tópicos que hay sobre los impuestos en 10 historias, 10 cuentos sobre los impuestos. Y aquí van. Cuento número 1. Ser patriota es pagar impuestos. No, señora. Ser patriota es defender a la patria, defender la libertad de la patria, defender la libertad de los ciudadanos y defender los derechos de los ciudadanos. Y los impuestos no es eso, ¿no? Los impuestos más bien es lo contrario. Puesto que los impuestos violan derechos, quebrantan, evidentemente, el derecho de propiedad, un derecho muy importante que tienen todos los ciudadanos a conservar lo que es suyo. Y los impuestos, pues, quebrantan, condicionan ese derecho. Así que no se puede identificar la patria con los impuestos, porque los impuestos tienen que ver con el Estado. La patria no es necesariamente idéntica al Estado. Cuento número 2. Los impuestos son como las demás leyes y hay que aceptarlos. A ver, señora, acatarlos sí, porque si usted no paga impuestos, usted va a la cárcel. ¿Sabe usted? Esto es algo que decimos, aclaramos siempre en el libro. Decimos, hay que pagar impuestos porque si no, va usted presa. Precisamente, este es un argumento muy importante que desarrollamos para que no se identifique al Estado con el resto de la sociedad civil. O sea que acatar, por supuesto que sí. Puesto que no pagar impuestos es un delito. Ahora, aceptarlo ya es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Y porque no todas las leyes son legítimas. Yo sé que los impuestos son legales, pero que sean legítimos ya es una cuestión muy, muy diferente, ¿no? Recuerde usted que los impuestos, como dijimos antes, quebrantan los derechos de las personas. Si los derechos de las personas no cuentan, pues parece que no va a haber límites a la intervención pública, a la usurpación del poder sobre los derechos de la gente, ¿no? Cuento número 3. Todo sistema de propiedad privada viola derechos. O los quebranta o los condiciona. Esto parece que es verdad, ¿no? Su casa, pues quebranta mi derecho a entrar. Puesto que no puedo entrar, me tiene que invitar usted. Si no, no puedo entrar. La diferencia, claro está, es que los contratos que generan derechos y obligaciones en la sociedad civil desde hace milenios, pues son contratos voluntarios. De hecho, no hay contrato que no sea voluntario. Pero el Estado no es así, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la obligación que tengo yo de pagar impuestos que la obligación que tengo de no entrar en su casa si usted no me invita. Son obligaciones muy diferentes. De hecho, cuando hace un siglo un gran economista sueco que se llamó Wicksell empezó a pensar ¿cómo deberían ser los impuestos para que sean justos? Y dijo, deberían ser como en la sociedad civil. Los tendríamos que aceptar. Todos tendríamos que aceptarlo. Igual que todo el mundo acepta, pues el contrato que hacemos usted y yo, pues para comprar o vender nuestra propiedad, ¿no? Interesante. Cuento número 4. Si el Estado viola la propiedad, también la protege. Interesante asunto. Efectivamente, la libertad de contratación, que es inmediatamente posterior al reconocimiento de los derechos de propiedad, se podría decir, hombre, los contratos y la propiedad están protegidos por el Estado. La coacción del Estado nos permite mantener la propiedad frente a los demás. Uno podría decir, bueno, pues esto no es un cuento, esto parece que es verdad, puesto que el Estado tiene todo un aparato administrativo, policial, que protege nuestra propiedad.
con un matiz, señora, un matiz muy importante. Y es que el Estado nos protege de todo, menos de él. De él no nos protege. Y esto es muy importante porque los límites del poder son la clave de la libertad humana. No hay libertad si los estados no tienen límites. La diferencia puede tener importancia. Cuento número 5. La sociedad acepta el Estado. Nos dicen, hombre, pues vivimos en una sociedad que ha aceptado que las administraciones públicas provean servicios públicos y eso se financia vía impuestos. Toda producción, después de todo, me han dicho, consiste en intercambios de bienes que se concretan transfiriendo derechos sobre ellos. Otra vez aquí, el cuento, la trampa es que el Estado no es una comunidad de propietarios. No aceptamos el Estado. No es lo mismo el contrato que hacemos usted y yo, señora, que el llamado contrato social, que nadie puede negarse a firmar. Es curioso llamar contrato a una cosa así. O sea que no es lo mismo, evidentemente, el contrato que hacemos usted y yo, los que hace cualquier persona en la sociedad civil, en donde aceptamos que se generen derechos y obligaciones a partir de esos contratos, que el Estado, que lo que hace es imponer obligaciones a todo el mundo a raíz de un supuesto contrato que, por supuesto, nadie ha visto. Cuento número 6. Los impuestos son útiles, financian el bienestar común, y eso es bueno. Sin impuestos hay una serie de cuentos, digamos, hilvanados a este. Sin impuestos no habría servicios públicos, sin impuestos los pobres se fastidiarían, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Los impuestos y el robo no son la misma cosa. ¿Por qué? Yo sé que no son la misma cosa, pero ¿por qué? Si en los dos casos es una usurpación de nuestra propiedad privada contra nuestra voluntad. Porque claro está, los impuestos son legales. Esta es la clave del asunto. En cuanto a la idea de que el gasto es bueno, siempre te ponen, no, el gasto, fíjese qué cosa buena hace el Estado que atiende a este, atiende al otro. Pues claro, el Estado no tendría opción de hacer otra cosa. Imagínese que el Estado le quitara el dinero que le quita y después se lo gastara en francachelas o en juergas. No, naturalmente que no. El Estado es un ida y vuelta, ¿no? Si no devolviera el dinero de alguna manera a la gente que se lo ha quitado, pues la gente obviamente se enfadaría un montón, ¿no? O sea que no tiene otra opción. Lo que no es verdad es que las cosas que el Estado hace no se harían si el Estado no estuviera, ¿no? Eso es absurdo. El Estado no tiene dinero, hasta el último euro que el Estado gasta se lo quita a la gente antes y por lo tanto si no hubiera Estado, pues entonces lo que gastaríamos nosotros, los ciudadanos, en educación, sanidad, pensiones, etcétera, ¿no? Pero no es que desaparecerían esas cosas. En cuanto a la historia esta de que si no hubiera Estado, entonces los pobres se quedarían desprotegidos, esto ignora varias cosas. Primero, ignora que los pobres también pagan impuestos, pagan muchísimos impuestos como los demás. Y en segundo lugar, que el Estado no se dedica al cuidado de los marginados. Usted mire el presupuesto. El Estado no se dedica a cuidar a una parte pequeña de la población. El Estado le quita dinero a toda la población y a continuación monta gigantescas pirámides burocráticas para cuidarnos a todos, no a los marginados. Y después hace cosas no sé, cualquier medio de comunicación, lo que sea, que difícilmente puedan ser calificados de atención a los pobres. Claramente que no, el Estado funciona de otra manera, ¿no? Cuento número 7. Los impuestos están bien, pero sin abusar. Este argumento es bastante frecuente también entre los economistas, ¿no? Y dicen, bueno, los impuestos están ahí, que son contribuciones a los gastos comunes.
Cosa distinta es que cuando degeneran, se conviertan en asfixiantes enemigos de la propiedad y la libertad, cuando los políticos roban, se corrompen, los políticos o sindicalistas, empresarios, lo que sea, o los políticos que compran votos. La idea es que el Estado está bien en teoría, pero qué mal está en la práctica, ¿no? Hay que reformarlo, etcétera. Vamos a ver, no es que yo esté defendiendo que el Estado haga las cosas mal. Lo que estoy diciendo es que este argumento de que los impuestos están bien, pero sin abusar, sin corrupción, sin ineficiencia, ¿qué pasa, señora? Que si los políticos todos fueran honrados, los sindicalistas fueran todos honrados, todo fuera transparente, entonces los impuestos podrían subir sin límite. ¿Es que acaso no vamos a cuestionar los impuestos en sí mismos, además de su aplicación práctica? ¿Está prohibido la discusión? Edmund Burke tiene una famosa frase diciendo, ¿cómo decía? Lo importante es el hecho mismo del poder, ¿no? El hecho mismo del poder en sí mismo es un abuso y por lo tanto hay que tener cuidado para que no se desmande, aunque sea honrado, eficiente, transparente, etc., ¿no? Cuento número 8. Los impuestos son una cuestión técnica y lo demás es ideología. Esto es muy típico de los economistas, de muchos economistas que no se atreven a ir más allá del marco así muy estrecho de la profesión, ¿no? Dicen, bueno, no se puede pretender, me dijeron estos bárbaros, puede haber pocas cosas más inútiles para el progreso científico que pretender convertir en filosóficas cuestiones que son fundamentalmente cuantitativas. ¿Qué tipo de impuestos? Un poco más. Bueno. O sea, no creen que haya un problema, señora. Importante, ¿eh? ¿Les parece que no hay un problema? Y que en las sociedades, a veces dicen sociedades avanzadas, no se puede discutir el hecho mismo de los impuestos. Hay que discutir, bueno, si subimos un poquito este, bajamos un poquito del otro, pero el hecho de la fiscalidad no se puede discutir porque sería ideológico. Cuidado con esto, señora, porque pretendidamente con argumentos técnicos, al final nadie defiende su libertad, de usted. Y le van a decir que eso es ideología. Cuento número 9. Cuestionar la fiscalidad es anticonstitucional. Hay mucha gente que se pone estupenda con esto, ¿no? Estás en contra de tal artículo de la Constitución, no sé qué. ¿Cómo puedes decir que la Constitución se basa en la violencia? Vamos a ver, mire, señora, los liberales tenemos mucha simpatía por las constituciones. Esa es la verdad. Sobre todo a las antiguas, ¿no? Nos gusta mucho la de Cádiz, nos gusta muchísimo la de Estados Unidos. Pero sabe, señora, ninguna constitución nunca ha servido para limitar el poder. Es duro decirlo, pero es la verdad. Las modernas no solamente no limitan el poder, lo fomentan, lo alimentan. Desde Julio Anguita, lo se acordará usted hace años, hasta ahora mismo Pablo Iglesias, cuando van al Parlamento y suben a la tribuna del Congreso a pedir más gasto público, es decir, más impuestos sobre el pueblo, no esgrimen el capital de Marx, lo que esgrimen es la Constitución española. Diciendo, mire aquí la cantidad de derechos que la Constitución garantiza. Tengamos cuidado con esto de la Constitución como si fuera incuestionable, ¿no? Mi ejemplo favorito sobre esto tiene que ver con una Constitución muy antigua y que queremos mucho los liberales, que es la americana. Hace un siglo, los gobernantes de Estados Unidos quisieron imponer el impuesto sobre la renta, el income tax. Y descubrieron que no podían, porque la Constitución americana, muy liberal, prohibía eso. Prohibía un impuesto federal, digamos, para toda la nación sobre la renta, no podía. Entonces dirá usted, la Constitución defiende la libertad. Pues no, señora. ¿Sabe lo que hicieron? La enmendaron. Hay una enmienda específica, introducida pues a principios del siglo XX, en 1913, yo no me acuerdo, pero a principios del siglo XX,
que dice, podrá haber un impuesto sobre la renta. Y los norteamericanos empezaron a pagar entonces el impuesto sobre la renta, el income tax, y lo siguen pagando ahora. Entonces, mucho cuidado con este optimismo, ¿no? De que las constituciones protegen nuestra libertad. Y les recuerdo que toda la subida de impuestos que hemos tenido en España fueron todas constitucionales, ¿sí? Y todo fue legal, todo se votó en el Parlamento, a espaldas de los deseos de los ciudadanos que no querían, pero constitucional fue todo, ¿eh? Así que tengamos cuidado con eso. Por último, cuento número 10. Cuestionar la fiscalidad incita al fraude y es insolidario. Vamos a ver, mire señora, ya he dicho que no hay que defraudar, que si defraudamos vamos presos. Este es uno de los ejes de mi argumento y nuestro argumento en el libro sobre la Hacienda. Pagamos impuestos a la fuerza, ¿eh? No porque queramos, no queremos, ¿eh? Y en nuestro país y en todos los demás, que son todos, la mayoría son democráticos, la gente termina pagando más impuestos aunque no quiere. ¿Está? Interesante el fenómeno. Así que de ninguna manera le incito yo al fraude. Pero le explico por qué hay que pagar. Hay que pagar no por los grandes objetivos políticos, no hay que pagar por el cambio climático o el desarrollo económico o el feminismo, no. Hay que pagar porque si no usted va a la cárcel, señora. Por eso hay que pagar. Y lo otro es que cuestionar bueno, también dice, no, ese es otro que me encanta. Es que cuestionas todas las reglas. ¿Qué pasa? ¿No quieres que haya normas de tráfico? ¿No quieres las multas de tráfico? No, mire, señora, los liberales no somos anarquistas. O si lo somos, somos dentro de un orden, como decía Anthony de Jacet. Lo que nos interesa es cómo van evolucionando esas normas y qué tipo de normas son. A mí me encanta cuando se identifica la fiscalidad con las multas de tráfico, ¿no? Que son, si habrá usted visto, tienen unas características muy notables las multas de tráfico. Igual que todo el tráfico tiene características muy notables, ¿no? No sé quién me decía, alguna vez le conté eso de un amigo que me dijo, los liberales no queréis semáforos. Y yo dije, no. Lo que queremos son semáforos. No hay nada más liberal que un semáforo, que es una regla barata, que es universal, clarísima, y que no distingue entre las personas. Si usted llega primero al semáforo, señora, usted sale primera. Aunque haya otro de atrás que sea más pobre que usted o que crea que tenga derecho. No. Aquí todas las reglas son sencillas, ¿no? Y por último, esto de que no pagar impuestos es insolidario. No, mira. La solidaridad no tiene nada que ver con el Estado. ¿Por qué? Porque la solidaridad es voluntaria. Si le quitamos la voluntariedad, no hay virtud. Usted no puede ser buena a la fuerza. Usted no puede ser generosa a la fuerza. Usted no puede ser solidaria a la fuerza. Si es a la fuerza, entonces ni es generosa, ni es solidaria, ni es virtuosa. Evidentemente, ¿no? Como alguna vez le he comentado, si tenemos al buen samaritano como el ejemplo de solidaridad, es porque actuó libremente, ¿eh? Libremente decidió él ayudar al pobre judío apaleado al costado del camino, ¿no? Si un centurión romano hubiera obligado al samaritano a ayudar al judío apaleado, nuestro Señor Jesucristo no habría contado esa parábola. Porque esa parábola con el centurión ahí con su lanza, pues no sería ejemplo de solidaridad, ¿no? Pero, en fin, hemos tenido aquí 10 cuentos y vamos a enlazar esto con el siguiente vídeo, donde vamos a hablar de este nuevo ejemplo de supuestamente demoníaco que tiene que ver con esto, de que son gente insolidaria, que son los youtubers que se van a Andorra. Vaya por Dios. Bueno, señora, pues muchísimas gracias. Ha sido un vídeo un poco más extenso de lo habitual, pero también teníamos muchos temas, claro. Así que nada, muchas gracias. Le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y también al me gusta.
Si le ha gustado, muchas gracias y hasta pronto.